Entre los siglos XV y XVII, poderosos pueblos nómadas reconocieron uno tras otro la superioridad de los imperios sedentarios y agrícolas. El territorio de los estados nómadas se reducía como una piel de chagrín. Paradójicamente, fue en ese tiempo cuando la Gran Estepa dio origen al último imperio nómada. Este podía luchar en igualdad con los estados más poderosos de la época. El último estado nómada independiente se encontraba en el noroeste de Mongolia y en parte del actual Xinjiang. Era el Kanato Dhungar o Oirat. Desde tiempos antiguos hasta los siglos XIV a XV, los pueblos mongoles dividían el ejército en ala izquierda, ala derecha y centro. Los oirates formaban parte del ejército mongol común. Los oirates que componían el ala izquierda se convirtieron en zúngaros o zúngaros. El término «dhúngaros» apareció a principios del siglo XVII tras la división de los oirates en grupos noroeste y sureste. La base de la unión tribal de los oirates estaba formada por las asociaciones tribales de Mongolia Occidental, choros, derbet, koshut y torgut. Los choros eran llamados dhúngaros. En el siglo XVI, los torguts y derbets se separaron de los demás oirates y se trasladaron a las tierras bajas del Volga, poblando las estepas de la actual Kalmikia. Los turcos musulmanes llamaban kalmuks a los nómadas, considerándolos paganos, es decir, tengristas. Esta palabra fue posteriormente adoptada por los rusos. En ruso, la palabra kalmuk pasó a designar al pueblo que formaba parte de la unión tribal de los oirates. Así se consolidó el nuevo nombre durante 2 siglos. En el siglo XVII, los derbets y torguts abandonaron los límites de Dhungaria, comenzando una nueva vida en las estepas occidentales y continuando las tradiciones nómadas. 2 corrientes a lo largo del Irtish se dirigieron hacia el noroeste, desplazando hacia el oeste y a la parte montañosa del Altai los restos de las tribus Kerey, Uak, Kipchak y Telengit. Al oeste del Irtish y al sur de la línea de ciudades Tyumen, Tobolsk, Tara, Tomsk, se estableció la agrupación noroeste de los oirates. Fue liderada por Dalai Batur Taiji y Kourliuk Taiji. El primero estaba casado con la hermana del segundo, por lo que los parientes pastoreaban juntos y en armonía. Más tarde, las disputas internas llevaron a una ruptura entre ellos. Kourliuk Taiji llevó a sus torgutos y atacó los pastizales Nogai. Esta guerra terminó con la derrota de la horda Nogai y la aparición de la horda Kalmyk en los años 1630. En Saryarka quedaron los derbetes bajo el liderazgo de Dalai Batur Taiji y los Josuts encabezados por Kuishi Taiji. En la agrupación sureste, tras la muerte de Jarakul Taiji, gobernó una nueva dinastía. En 1635, el hijo de Karakul Taiji, Koto Kotsin, asumió el título de Juntaiji y el Dalai Lama le dio el nombre de Erdeni Batur. Esta fecha se considera el nacimiento de Dhungaria. Cada khan llevaba un título que mostraba su alta posición y nobleza. El título del gobernante del Kanato Dhungar era Juntaiji, que significa gran gobernante. El líder de los Joshuts, Turubai Kutaiji, en 1636 a 1637, conquistó tierras cerca del lago Kukunor, desplazando a mongoles y tibetanos de esos territorios. Después del año 1636, aparecieron 4 hordas oirates, Kalmyk en el Volga, Dhungar en Emel, Joshut en el lago Kukunor, y Derbeto Joshut en Saryarka. Más tarde, 3 hordas crearon estados independientes, pero los oirates de Saryarka no pudieron formar un estado, y fueron conquistados por Galdan Boshoktu. Galdan Boshoktu, hijo de Erdeni Batur, fue khan de Dhungaria desde 1671 hasta 1697. En los años 70 del siglo XVIII, Dhungaria sufrió una serie de desgracias. Tras la muerte de Galdan Seren, hubo una división entre la nobleza. Algunos Taiji noyones no reconocieron al hijo ilegítimo de Galdan Seren, Lama Dorji, quien usurpó con acento agudo el trono Dhungar. El noyón de los choros Dawachi, junto con sus aliados, huyó al Juz medio kazajo al Khan Ablai en 1751. Los noyones rebeldes de los derbets Aral y Ubashit Seren se refugiaron con el emperador chino Qianlong, convirtiendo el conflicto en internacional. El Khan de los kazajos, Ablai, reaccionó rápidamente y no entregó a los rebeldes, ignorando las demandas de Lama Dorji. En 1752, Lama Dorji, con 3 túmenes, invadió las estepas del Juz medio de los kazajos. La guerra entre dhungarios y kazajos se prolongó, pero los dhungarios finalmente se retiraron, aprovechando la ausencia de tropas en el oeste. En 1752, el Khan kazajo Ablai envió un ejército de 500 kazajos y 150 oirates, aliados de Dawachi y Amursana, a Shetisu. El ejército rodeó rápidamente el lago Balkhash, y en 1753 irrumpió en el campamento enemigo. El Juntai Lama Dorji fue capturado y ejecutado. El nuevo Juntai fue Dawachi, pero las reclamaciones de Amursana por medio reino quedaron insatisfechas.
Amursana volvió a pedir ayuda al Khan Abilay. Abilay suministró caballos a Amursana y asignó una unidad militar. Mientras tanto, Dawachi solicitó apoyo a los Tolenguts de Altai. En 1754, los Tolenguts derrotaron completamente la unidad de Amursana, quien huyó con 20.000 oitos hacia los chinos. Amursana declaró su deseo de servir al emperador chino Qianlong, lo que posteriormente sirvió como pretexto para la conquista y destrucción de Zungaria. En 1755, un enorme ejército chino de 50.000 hombres marchó para la conquista definitiva de Zungaria. El ejército estaba compuesto por 10.000 manchúes, 10.000 jalcas y 20.000 mongoles del sur, divididos en dos partes. Aproximadamente 10.000 han formaban parte del ejército, pero no participaron en combates, realizaban tareas auxiliares y se dedicaban a la agricultura en los nuevos territorios. Las tropas establecían asentamientos militares de infantería para asegurar el suministro de alimentos. La infantería estaba formada por tribus manchúes, y la caballería se reclutaba entre mongoles y más tarde oirates, similar a los cosacos y kalmyks rusos. Desde Mongolia llegó un ejército bajo el mando del general Panti. Comenzó la conquista del Altai mongol y el Tian Shan oriental, ampliando el control sobre estos territorios. Dawachi evitó la batalla y huyó con una pequeña unidad hacia el Tian Shan del sur, pero pronto fue capturado con la ayuda del Hakim Uigur y enviado a Pekín. El emperador Qianlong trató a Dawachi con humanidad, y en el año 1759 murió de muerte natural en Pekín, sin sufrir castigos severos. Mientras tanto, el general Panti anunció la disolución del Kanato Dzungar. Designó nuevos juntaiji para las tribus choros, Derbet, Kossuth y Hoyt, creando un nuevo sistema de gobierno. Amursana, que esperaba obtener una parte de Zungaria, se quedó sin nada. Para apaciguar su descontento, Panti lo envió escoltado a Pekín, pero Amursana escapó en el camino. En sus tierras nómadas natales, Amursana levantó una rebelión contra China. Reunió los restos del ejército, y en el año 1755 regresó para luchar. Panti, confiado en una victoria fácil, disolvió la mayor parte del ejército, y quedó con 500 guerreros rodeados. Fue derrotado, y se suicidó. Después de la restauración de la independencia de Zungaria, los Taiji choros consideraron humillante someterse a Amursana, que solo era un noyón de la tribu Hoyt. Su madre. Ella era la hermana menor del Kuntaiji Galdan Seren, por lo que a los ojos de los choros se la consideraba de origen inferior y no gozaba de respeto. Presintiendo la impotencia del lobo Dungar, el dragón chino comenzó a prepararse para el último y decisivo ataque en la lucha por el poder y el territorio. En el año 1756, el ejército Qing bajo el mando del general manchú Chao Hui, marchó contra los zúngares, preparándose para una guerra a gran escala. Amursana intentó organizar la resistencia y logró ganar varias pequeñas batallas, pero esto no cambió el resultado de la guerra ni la situación en la región. Al final, los manchúes, utilizando su superioridad numérica y reorganizando sus fuerzas, derrotaron al pueblo jungar, lo que llevó a consecuencias trágicas. Comenzó la exterminación masiva de los oirates, durante la cual murieron no solo guerreros, sino también niños, mujeres y ancianos. La población civil quedó atrapada en el fuego de la guerra. En 1758, el imperio jungar dejó de existir, marcando el fin del último imperio nómada en la región. En 1761, este territorio se convirtió en la gobernación Qing, llamada Xinjiang, lo que significó una nueva frontera administrativa. Los jungares, especialmente las tribus rebeldes choros y Khoit, fueron casi completamente destruidos durante las represiones y acciones militares de los manchúes. Los derbetes se sometieron a tiempo, lo que les ayudó a sufrir menos y a conservar parte de su cultura y vida. Los restos de algunos uluses jungares se refugiaron en Afganistán, Badakhshan y Bukhara, donde los gobernantes locales los aceptaron en el servicio militar. Más tarde, los descendientes de estos uluses adoptaron el Islam y se integraron en la población local, cambiando sus tradiciones y creencias. Un ulus de 10.000 kibitkas bajo el liderazgo del noyón Shiren, con duras batallas, llegó al Volga en el Kanato de Kalmyk. Durante la fuga, fueron perseguidos por el ejército manchuchino, que intentaba detener a los fugitivos con todos sus medios. Era necesario retrasar al ejército para dar la oportunidad a los ancianos, mujeres y niños de ir a un lugar seguro lejos de los combates. Muchos hombres ya habían muerto en las batallas, y los jóvenes oirates restantes debían luchar por la supervivencia y la protección de sus familias. 15.000 jóvenes oirates, a pesar del cansancio y las pérdidas, continuaron la lucha, demostrando fuerza y voluntad de vivir. Los jóvenes de entre 13 y 16 años decidieron detener al enemigo. Estos jóvenes completamente inexpertos lograron detener a un ejército punitivo bien entrenado. Ninguno de estos adolescentes sobrevivió, pero dieron la oportunidad a sus familias de salvarse. Su hazaña fue increíblemente importante y valiosa. El paso montañoso por donde se retiraban los oirates se llama las Puertas de Zungaria.
Este camino era estratégicamente importante para el movimiento de tropas. Según los kazajos y kirguises que vivían allí, el viento que salía de estas puertas llevaba durante mucho tiempo el olor a cadáveres de los zúngaros muertos en la sangrienta batalla. A la pregunta de por qué cayó el Kanato de Zungaria, la respuesta es muy simple. Los historiadores explican las causas de la decadencia de este estado. Un estado que durante cientos de años libró guerras de conquista y defensa, se mantenía solo gracias a líderes fuertes y visionarios. Tan pronto como entre los gobernantes aparecen pretendientes débiles e incapaces, comienzan los problemas y el estado empieza a caer. Esto se convierte en el comienzo del fin de cualquier estado similar. El Kanato Zungar murió en el apogeo de su poder. Prácticamente perdió por completo al pueblo que una vez lo creó, y con él desaparecieron su fuerza y su autoridad.